A veces, mientras observo la lluvia golpear contra los cristales de mi despacho aquí en Gijón, me doy cuenta de que la mayor parte del cansancio que arrastramos no tiene nada que ver con la falta de sueño o con el exceso de trabajo. Vivimos en una sociedad que está crónicamente agotada, pero no es un cansancio físico, es un vaciado emocional continuo. Es un agotamiento que viene de permitir que otros entren en nuestra casa mental con los zapatos llenos de barro y que además se sienten en el sofá de nuestra tranquilidad sin haber sido invitados. Hoy quiero que hablemos de esa frontera invisible que separa tu salud mental del caos ajeno. Quiero que hablemos de cómo poner límites a esas personas difíciles que de forma consciente o inconsciente te están robando la vida a cucharadas. Y te lo digo así de claro porque llevo mucho tiempo sentándome frente a personas que son brillantes, capaces, buenas personas, pero que se están marchitando simplemente porque nadie les enseñó a decir hasta aquí hemos llegado. Piensa un momento en tu propia vida. Seguramente te haya venido a la cabeza ahora mismo el nombre o el rostro de esa persona, de esa tipología, ¿no?, que estamos hablando. Todos tenemos a alguien así cerca. Puede ser ese compañero de trabajo que siempre te pide favores a última hora, con una sonrisa manipuladora. O puede ser ese familiar experto en hacerte sentir culpable si no cumples con sus expectativas. O incluso una pareja que ha convertido sus sesiones constantes en su zona de confort. La pregunta que siempre me hacen en las sesiones es clara, es decir, ¿por qué me cuesta tanto decir que no? Vamos a resumirlo así. La respuesta, amigo mío, es compleja y a la vez terriblemente sencilla. Nos cuesta porque nos han educado para ser complacientes. Desde que somos pequeños nos inculcan que decir que no es de mala educación, que poner barreras es egoísta y que el buen ciudadano, el buen hijo, el buen empleado es aquel que siempre está disponible, que siempre cede, que nunca genera conflictos. Y así poco a poco vamos construyendo una prisión con los ladrillos de nuestra propia amabilidad. Nos convertimos en expertos en tragar quina, en sonreír cuando por dentro estamos gritando, en justificar lo injustificable. Y es que el problema de no poner límites no es solo lo que los demás te hacen, sino en quién te conviertes tú mientras lo estás permitiendo. Te conviertes en un espectador pasivo de tu propia vida. Recuerdo el caso de un cliente, un alto directivo con una capacidad de liderazgo impresionante para gestionar empresas, pero que se volvía chiquitito en su vida personal. En su empresa tomaba decisiones de millones de euros sin parpadear el tío, o sea, impresionante, pero luego era incapaz de decirle a su cuñado que dejara de presentarse en su casa sin avisar todos los domingos. Durante una de nuestras sesiones me confesó que sentía un nudo físico en el estómago cada vez que oía el timbre de la puerta. Estaba somatizando la invasión. Su cuerpo le estaba gritando lo que su boca no se atrevía a pronunciar. Y esto es algo fundamental que tienes que entender. Cuando tú no pones un límite verbal y conductual, tu cuerpo termina poniéndolo en forma de ansiedad, de insomnio, de problemas digestivos o de apatía. Tu biología no perdona la falta de coherencia entre lo que sientes y lo que haces. Por eso, la primera piedra de toque para empezar a construir fronteras saludables es cambiar el concepto que tenemos de lo que significa un límite. La mayoría de la gente piensa que poner límites es levantar un muro hostil de hormigón armado, sacar los dientes y prepararse para la guerra. Pues que sepas que nada más lejos de la realidad. Poner límites no es atacar al otro, es protegerte a ti. Es un acto supremo de amor propio y de pura supervivencia, eso sí. Imagina que tu vida es una casa preciosa que has construido con mucho esfuerzo. Tiene un jardín cuidado, una decoración que te gusta, es tu refugio. Si dejas la puerta abierta de par en par y quitas las cerraduras, no puedes ofenderte si de repente entra alguien, te pisotea las alfombras, se come lo que hay en tu nevera y cambia de canal en tu televisión. El problema no es solo que haya gente maleducada por el mundo, que la hay y mucha. El problema principal es que tú has decidido vivir sin puertas. Y aquí es donde la ironía de la vida se hace presente. Fíjate que las personas que más se quejan de los abusos de los demás suelen ser las que menos hacen por detenerlos. Esperan que el invasor, así como que por arte de magia o por un repentino ataque de empatía, se dé cuenta de que está molestando y se retire. Pero déjame decirte algo que he comprobado una y mil veces a lo largo de mi vida. Los vampiros de energía no tienen espejos, no se ven a sí mismos.
Las personas difíciles, los manipuladores, los egocéntricos crónicos operan bajo un radar moral muy diferente al tuyo, no tiene nada que ver. Ellos no leen tu incomodidad, no interpretan tus silencios tensos ni tus medias sonrisas como una señal para parar. Al contrario, interpretan tu falta de oposición frontal como una invitación para seguir avanzando. Como decía Séneca, no tenemos escaso tiempo, sino que perdemos mucho. Y yo añadiría que no es que tengamos poca energía, es que se la regalamos a quien no la merece por miedo a una confrontación que tarde o temprano será inevitable. El miedo al conflicto es el gran paralizador de la humanidad moderna. Tememos, que si decimos no, si marcamos una línea roja, el otro se nos va a enfadar, que nos rechace o que nos abandone. Y siendo sinceros, pues es muy probable que lo haga. Cuando empiezas a poner límites a personas que están acostumbradas a usarte, su primera reacción nunca es de comprensión. Su primera reacción es, pues, de indignación. Te llamarán egoísta. Te dirán que has cambiado, que te has vuelto una persona fría, inaccesible. Y precisamente ese momento de tensión es la prueba de fuego que determinará si vas a ser el dueño de tu destino o el peón en el tablero de ajedrez de otra persona. Tienes que estar dispuesto a decepcionar a los demás si eso significa no decepcionarte a ti mismo. La paz mental tiene un precio y casi siempre se paga con la moneda de la desaprobación ajena. Para entender cómo operar en ese terreno de minas, es crucial analizar la anatomía de estas personas difíciles, porque no todos actúan igual. Existen diferentes perfiles y cada uno requiere una aproximación estratégica distinta. Por un lado, tenemos al perfil de la víctima crónica. Este es uno de los más peligrosos porque viene camuflado de vulnerabilidad. Son personas que utilizan la culpa como chantaje emocional. Su narrativa es que el mundo está contra ellos, que sufren más que nadie y que tú eres su única salvación. Si intentas ponerles un límite, automáticamente te conviertes en el verdugo de su película. Te dicen frases como: después de todo lo que he hecho por ti, o esta otra como era: si de verdad me quisieras no me dejarías solo en esto. ¿Os suena? Enfrentarse a la víctima requiere una firmeza quirúrgica. Debes entender que no eres su salvador. No has venido a este mundo a ser la muleta eterna de nadie. Puedes acompañar, puedes aconsejar, pero no puedes cargar con el peso de una vida que no es la tuya. Cuando cedes al chantaje de la víctima, no la estás ayudando a crecer. La estás haciendo más dependiente y te estás destruyendo tú en el proceso. Por otro lado, está el perfil de la pisonadora o el agresivo. Este no usa la culpa, usa el miedo y la imposición. Es el jefe que te grita, el familiar que impone su criterio levantándolo a voz, la pareja que controla a través de la intimidación. Detectan tu debilidad como un depredador huele la sangre. Con ellos el límite no se negocia, se informa. Y esto es algo en lo que insisto muchísimo en los procesos de coaching. A una persona impositiva no se le piden permisos para ser respetado, se le comunican consecuencias. Si entras en su juego de subir el volumen de la voz o justificarte, olvídalo, has perdido. La herramienta más destructiva contra una persona que busca alterarte es tu propia calma absoluta. Una mirada sostenida, un tono de voz bajo pero firme y una frase corta que diga más o menos: no te voy a permitir que me hables en ese tono. Cuando te calmes, retomamos la conversación. Y te levantas y te vas. Y ese movimiento rompe su esquema y cortocircuita su estrategia de intimidación porque le quitas el escenario y el público que él necesita para su espectáculo de poder. Y luego, otro tipo, tenemos al maestro del disfraz, el pasivo-agresivo. Este es el que te clava el puñal con una sonrisa. El que hace comentarios hirientes disfrazados de broma. El que te aplica la ley del hielo o el castigo del silencio cuando no haces lo que quiere. El que siempre tiene un sarcasmo preparado para menospreciar tus logros. Son especialistas en hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Lo que hoy en día conocemos como luz de gas. Te dirán eso de: ay, pero qué sensible estás, si solo era una broma. Con este perfil, el límite consiste en encender la luz de golpe. Hay que obligarles a hacerse cargo de sus palabras. Cuando lancen el comentario sarcástico, párate, mírale a los ojos y pregunta con total serenidad: ¿qué quieres decir exactamente con eso? Oblígales a explicar su hostilidad. 9 de cada 10 veces recularán y se pondrán a la defensiva, porque los cobardes emocionales no soportan la confrontación directa, operan siempre desde las sombras.
Todo esto nos lleva a un concepto fundamental del que ya hablaba Epicteto hace 2000 años. Él decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos de lo que nos sucede. Y esto, aplicado a los límites, significa que la persona difícil solo tiene poder sobre ti en la medida en que tú en tu cabeza le otorgas ese poder. Le das autoridad sobre tu estado de ánimo porque te importa su opinión, porque buscas su validación o porque temes las represalias. Pero en el momento en que haces el clic mental y te das cuenta de que tú eres una entidad completa, adulta y soberana, toda la dinámica de poder se invierte. El acto de poner un límite nace primero en tu propia mente antes de salir por tu boca. Es una convicción profunda de que tu tiempo es valioso, de que tu energía es limitada y sagrada, y de que tu bienestar no es la moneda de cambio para comprar la simpatía de los demás. Y es curioso cómo en la sociedad actual nos enseñan a proteger nuestras posesiones materiales con sistemas de alarma, contraseñas complicadas y seguros a todo riesgo, eso sí, pero dejamos nuestras emociones tiradas en medio de la calle para que cualquiera las pisotee. Invertimos tiempo y dinero en blindar nuestro coche y nuestra casa, pero somos incapaces de blindar nuestro espacio emocional. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos y agotados al final del día. ¿No te joroba? El agotamiento, insisto, es la factura que te pasa tu alma por haber traicionado tus propios valores para complacer a un tercero. Y es una factura carísima que a menudo se paga con la salud. Para salir de este bucle tóxico hay que entrenar el músculo de la asertividad. Y digo músculo porque al igual que no puedes correr una maratón si llevas 10 años sentado en un sofá, no puedes esperar poner un límite perfecto a la persona más difícil de tu vida si no has practicado antes con cosas pequeñas. El arte del no estratégico requiere entrenamiento. Requiere empezar a decir no a las pequeñas invasiones cotidianas. A esa invitación a un evento al que realmente no quieres ir. A esa petición de favores ridículos que alguien te hace a ti por pura pereza. A ese compañero que te interrumpe sistemáticamente cuando estás concentrado. Tienes que acostumbrarte al sonido de la palabra no saliendo de tu boca, sin ir acompañada de un anexo de 1000 justificaciones y excusas. Porque esa es otra trampa mortal. Creemos que si decimos que no, tenemos que presentar un informe pericial detallando nuestros motivos. No, no y no. Un no claro, educado y sereno es una frase completa en sí misma. No puedo hacer esto. No me viene bien. No estoy de acuerdo. Punto. El silencio que sigue a un no es tu mejor aliado. No lo llenes con palabras atropelladas por culpa de tus nervios. Deja que el silencio haga el trabajo de afianzar la frontera que acabas de dibujar en la arena. Sé que todo esto suena a un desafío titánico cuando llevas años actuando bajo el guión de la sumisión. Sé que da vértigo, pero déjame recordarte algo esencial. La incomodidad de poner un límite dura unos minutos, quizá unas horas de tensión, pero la incomodidad de no ponerlo, el resentimiento sordo que se va acumulando dentro de ti por haber callado una vez más, eso dura toda la vida, te pudre por dentro. Es un veneno lento que corroe tu autoestima hasta que te miras al espejo y ya ni siquiera reconoces a la persona que te devuelve la mirada. La libertad personal no es un regalo que te da la vida o que te conceden las personas de tu entorno. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a decir, pobre, lleva mucho tiempo cediendo, vamos a dejarle en paz. Al contrario, el mundo siempre tomará todo lo que tú estés dispuesto a dar. La libertad se conquista, se defiende y se mantiene a base de firmeza. Y esa conquista empieza exactamente en el momento en el que decides que el respeto hacia ti mismo pesa más que la comodidad temporal de evitar una discusión. Y te das cuenta de que al principio, cuando das ese paso al frente, la sensación no es de liberación inmediata. Ojalá fuera así. Pero te mentiría si te dijera que decir no por primera vez se siente como una victoria épica con música de fondo y todo. Al principio lo que sientes es culpa, una culpa espesa, pesada y casi asfixiante. Y quiero pararme aquí porque esta es la trampa mortal donde el 90% de las personas tiran la toalla y vuelven a la casilla de salida. ¿Te sientes culpable? Porque tu cerebro, que lleva décadas programado para buscar la aprobación de la tribu y evitar el conflicto a toda costa, entra en cortocircuito. Te manda señales de alarma roja diciéndote que te has pasado, que has sido demasiado duro, que a lo mejor la otra persona no lo hacía con mala intención. Ya, eso ya me lo sé.
Pero fíjate en la ironía del asunto, tu mente te castiga a ti por defenderte, mientras que la persona que te estaba pisoteando probablemente esté durmiendo a pierna suelta. Esa culpa irracional es el peaje emocional que tienes que pagar para cruzar el puente hacia tu propia autonomía. Tienes que aprender a sentarte con esa incomodidad, a mirarla de frente y decirle: vale, estás aquí. Me siento mal por haberle dicho a mi madre que no voy a comer este domingo porque necesito descansar. Pero no, voy a ceder. La culpa disminuye con la práctica, como cualquier otro miedo. Hace poco, trabajando con una clienta de forma online desde México, una mujer brillante, directora de un equipo inmenso, hablábamos de esto mismo. Llevaba años financiando la responsabilidad económica de su pequeño hermano. Cada vez que él se metía en un problema, pues ella sacaba la tarjeta de crédito. Cuando por fin decidió cerrar el grifo, su hermano no reaccionó con comprensión, ni le dio las gracias por los años de ayuda. Le montó un escándalo monumental. La acusó de ser una mala hermana y la bloqueó de todas partes. Claro, ya destrozada me decía a través de la pantalla: José Ignacio, siento que he destruido a mi familia. Y yo le respondí que no había destruido nada, simplemente había dejado de ser el cajero automático emocional y financiero de un adulto irresponsable. Lo que se había roto no era la familia, era la dinámica de abuso. Y esto me lleva a explicarte un fenómeno psicológico fascinante que tienes que anticipar si vas a empezar a poner límites. En psicología del comportamiento se llama la fase de extinción. Cuando tú le quitas a alguien un privilegio a que está acostumbrado, su primera reacción no es adaptarse pacíficamente. Su primera reacción es apretar más fuerte. Es como cuando pulsas el botón de un ascensor y no viene. ¿Qué haces? No te vas tranquilamente, empiezas a pulsar el botón más rápido y con más fuerza, pensando que el sistema está fallando. Pues las personas difíciles hacen exactamente lo mismo. Cuando les pones un límite, intensifican su comportamiento tóxico. Si antes te hacían un comentario pasivo-agresivo a la semana, ahora te harán 3 diarios. Si antes lloraban un poquito por darte pena, ahora te mandarán unas películas de proporciones épicas. Intentan forzar la máquina para que vuelvas a tu posición de sumisión habitual. Y si cedes en este punto de máxima presión, adiós, te has perdido. Porque les habrás enseñado que tu límite solo es un muro de papel que se rompe si empujan con la fuerza suficiente. Así que hay que mantenerse firme, como un roble en medio de la tormenta. Piensa en el emperador y filósofo estoico Marco Aurelio. Es un hombre que tenía poder absoluto sobre el mundo conocido, pero que entendía que el verdadero poder reside en el autodominio. Él escribió en sus meditaciones una máxima que debería ser de obligado cumplimiento. No lo hagas si no conviene, no lo digas si no es verdad. Y esto es la pura esencia de un límite. No actúes en contra de tus propios intereses vitales solo para mantener una paz falsa, porque una paz comprada con el precio de tu salud mental y tu dignidad no es paz. Es una tregua temporal en una guerra que estás perdiendo por goleada. Pero claro, mantener esta firmeza requiere energía, requiere claridad mental y sobre todo requiere que sepas perfectamente quién eres y qué toleras. Por eso insisto tanto, ya sea cuando un cliente entra por la puerta o ya sea cuando lee los manuales, que el autoconocimiento no es un lujo filosófico para gente ociosa, es una herramienta de supervivencia táctica. Si tú no sabes cuáles son tus valores innegociables, cualquier charlatán, cualquier vampiro emocional o cualquier persona con un ego desmedido te va a convencer de que los suyos son más importantes. Tienes que hacer un inventario honesto de tu vida. Tienes que coger papel y bolígrafo y escribir qué cosas no estás dispuesto a permitir bajo ninguna circunstancia. Gritos, faltas de respeto, impuntualidad crónica, manipulaciones, chantajes emocionales. Haz tu lista. Y una vez que la tengas, grábatela a fuego. Ese es tu código de honor personal. Y además, hay un aspecto del que rara vez se habla cuando tratamos el tema de las personas difíciles, y es el papel del entorno. A veces, la persona tóxica no actúa sola, tiene facilitadores, otros familiares, otros compañeros de trabajo que por cobardía o por no querer ser ellos el blanco de la ira, te presionan a ti para que cedas. Te dicen frases lapidarias como: venga, ya sabes cómo es, no le des importancia. O esa otra de: cede tú que eres el más inteligente de los dos. O la peor de todas. Al fin y al cabo, es familia. Esos facilitadores son tan peligrosos como el propio manipulador, porque están intentando sacrificar tu bienestar para mantener su propia comodidad. A ellos también hay que ponerles límites. Hay que mirarles a los ojos y decirles: que vosotros hayáis decidido tolerar esta falta de respeto no significa que yo tenga que hacerlo.
Te garantizo que el silencio que sigue a esa frase es uno de los sonidos más gratificantes que vas a escuchar en tu vida. Sé que el panorama que te estoy pintando parece una zona de guerra y en cierto modo, pues lo es. Es la guerra por tu soberanía y en esta batalla vas a perder gente. Quiero ser brutalmente honesto contigo en esto, porque no quiero venderte ilusiones falsas. Cuando empiezas a respetarte a ti mismo y a levantar tus murallas de contención, muchas personas se van a ir de tu vida. Y te voy a decir algo que te pido que escuches con toda tu atención. Que se vayan es lo mejor que te puede ocurrir, es un éxito rotundo. Las personas que se enfadan y desaparecen cuando les pones un límite son exactamente las personas que se estaban beneficiando de que tú no lo tuvieras. Su salida de tu vida no es una pérdida, es una limpieza profunda de tu ecosistema emocional. El filósofo Arthur Schopenhauer, que te sonará seguramente, que no destacaba precisamente por ser el alma de la fiesta, pero sí entendía la naturaleza humana a la perfección, él decía: la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. Y aunque no hace falta que nos convirtamos en ermitaños, sí debemos entender que es 1000 veces preferible una soledad digna y tranquila que una compañía parasitaria que te chupa la sangre y la alegría de vivir. Con el tiempo, cuando consigues superar esa fase de extinción del otro, cuando domas tu propia culpa y cuando dejas que se vayan aquellos que no respetan tus fronteras, ocurre algo casi mágico. Tu cuerpo empieza a relajarse. Ese nudo en el estómago desaparece. Tu nivel de energía se multiplica porque ya no tienes fugas de vitalidad. Y lo más sorprendente de todo, el mundo empieza a tratarte de manera diferente. Las personas huelen el respeto propio. Cuando tú te posicionas desde la calma firme, desde la seguridad de que tu tiempo y tu espacio son sagrados, atraes a personas que vibran en esa misma frecuencia de madurez. De repente, tus relaciones se vuelven más sanas, más recíprocas. Las personas difíciles que aún queden a tu alrededor dejarán de molestarte porque sabrán instintivamente que contigo hay una barrera electrificada que no les conviene tocar. Te convertirás en alguien menos accesible para la tontería y mucho más disponible para lo que de verdad importa. Y es que al final del día, tu vida es tuya. Parece una vida ridícula, pero nos pasamos décadas actuando como si fuéramos personajes secundarios en la película de otros. Poner límites no es más que recuperar el papel protagonista. Escoger el bolígrafo y decir: a partir de ahora, el guión de mis emociones lo escribo yo. No voy a permitir que el mal humor de mi jefe arruine mi cena familiar. No voy a permitir que la neurosis de mi pareja decida cómo tengo que vestirme o con quién tengo que hablar. No voy a permitir que la exigencia desmedida de mis padres dicte el rumbo de mi carrera profesional. Cortar esas cuerdas es el acto de rebeldía más hermoso y necesario que puedes llevar a cabo. Por eso mi invitación hoy, mi reto personal para ti, es que empieces ahora mismo. No mañana ni el lunes que viene, no, hoy. Busca una pequeña invasión en tu vida diaria. Una sola, solo una. Ponle freno. Di ese no que llevas atragantado en la garganta. Respira hondo. Dilo con voz pausada, sin justificarte. Observa cómo no se acaba el mundo. Observa cómo el suelo no se abre bajo tus pies. Lo único que ocurre es que creces 1 centímetro. Y mañana crecerás otro. Y antes de que te des cuenta, serás un gigante emocional al que nadie podrá hacer sombra. Si sientes que el peso de todas esas demandas externas te están aplastando, si crees que has perdido tu propio rumbo por estar demasiado ocupado iluminando el camino de los demás y no sabes cómo empezar a reconstruir esas fronteras vitales, no tienes por qué hacerlo solo. Hay metodologías precisas para desprogramar esa culpa y recuperar tu espacio. Puedes visitar mi casa digital, que es joseinacioméndez.com. Allí tienes todo mi trabajo, años de experiencia destilados. Tienes herramientas reales, todo sin azúcar y sin rodeos para que empieces a tomar el control. Tienes formación, tienes mis libros y si estás preparado para un cambio de verdad, tienes la posibilidad de que nos sentemos frente a frente, ya sea en Asturias o a través de la pantalla, donde quiera que estés, y tracemos juntos el mapa de tu nueva vida. Porque recuerda siempre una cosa: o controlas tu espacio o el caos de los demás acabará controlándote a ti. La elección, como siempre, es exclusivamente tuya.